días a todos y a todas. En primer lugar, antes de que se vaya Ana Hoyo, nuestra consejera, agradecerle y también a Álvaro Baraybar la oportunidad de invitarme aquí a participar en estas jornadas sobre lo que será ya pronto una ley de lugares de memoria histórica. Una ley creada sobre todo para instar al Gobierno a declarar como lugares de memoria histórica aquellos lugares que están asociados a la memoria histórica de la Comunidad Foral de Navarra, la que establece la propia Ley de Memoria Histórica 33/2013, es decir, los lugares asociados a hechos relevantes durante el alzamiento militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Una ley, en todo caso, que debe instar a las administraciones a llevar a cabo actuaciones, sobre todo para garantizar la finalidad de la ley que ya tenemos, que es reparar y reconocer a las víctimas de los hechos relevantes acaecidos con ocasión de la dictadura franquista, de la Guerra Civil y del alzamiento militar de 1936. En definitiva, una ley que no debe invitar, sin duda alguna, a incitar al odio, a la violencia, al resentimiento, sino todo lo contrario. Una ley que debe servir para educar, para formar a los ciudadanos y a las ciudadanas en la tolerancia, en el respeto a la libertad ideológica, en el respeto a los derechos humanos de los demás y, sobre todo, en la idea de que todos estos hechos que acontecieron de memoria histórica de la Comunidad Foral de Navarra no pueden volver a repetirse porque suponen vulneraciones flagrantes de derechos humanos. Dicho esto, mi cometido, aquí tenemos el índice, es analizar 3 puntos muy importantes que debe contener esta ley de lugares de la memoria histórica, entiendo yo. Uno de ellos es ¿para qué sirve? ¿Para qué queremos una ley de lugares de memoria histórica si ya tenemos una ley de memoria histórica? ¿Cuál sería el cometido y por qué tenemos que diseñar un nuevo cuerpo de texto? También tendremos que analizar qué es esto de lugares de memoria histórica en la Comunidad Foral de Navarra, teniendo en cuenta la ley que ya tenemos y el posterior desarrollo que desde luego va a tener que hacer este cuerpo de texto. Y finalmente, una vez que hemos declarado, entendiendo qué son lugares de memoria histórica, hemos registrado esos lugares de memoria histórica, qué acciones puede realizar la Administración Pública, que en todo caso serán acciones discrecionales, que no arbitrarias, intervenciones conforme al principio de proporcionalidad, pero que deberán llevarse a cabo. Bien, empiezo por el objeto de la ley. ¿Qué objeto tiene la ley? Sin duda alguna, recuperar la memoria histórica de Navarra a partir del golpe militar de 1936, pero asociada al espacio físico, al lugar de memoria histórica. En definitiva, lo que pretende esta ley es, una vez más, reconocer, reparar a las víctimas, ciudadanas, ciudadanos navarros, víctimas de los hechos especialmente relevantes que han ocurrido, como hemos dicho ya, tras el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura, pero asociados a un determinado espacio físico. ¿Esto? Perdón. Siguiente, ya está. Eso es. Siguiente. Vale. Por tanto, ¿qué es lo que protege esta ley? No protege el espacio físico por su valor científico, por su valor artístico, arqueológico, documental. No estamos buscando espacios físicos donde tengamos ruinas romanas o donde nos encontremos documentos u objetos que por su antigüedad tengan un interés cultural y científico. Para eso ya tenemos la Ley Foral 14/2005, que es la que protege de alguna manera el patrimonio cultural de la Comunidad Foral. Tampoco ese lugar de memoria tiene que proteger el espacio físico en sí mismo. Lo que pretendemos es buscar espacios donde acontecieron hechos de memoria histórica de Navarra conforme a la ley que ya tenemos. Bueno, la Ley Foral 33/2013 de memoria histórica establece la figura del lugar de memoria histórica, delimita la declaración como lugares de memoria a aquellos espacios vinculados a hechos especialmente relevantes ocurridos a partir del alzamiento militar, pero verdaderamente lo que no hace es definir que sea un lugar de memoria histórica. Sí que es verdad que reconoce que a partir de la declaración de esos espacios, las administraciones van a poder realizar obligaciones o incluso van a tener que llevar a cabo omisiones, pero sobre todo van a tener que identificar cuáles son esos lugares o esos espacios, denominados lugares de memoria histórica, van a tener que realizar actividades, acciones de conservación, de protección, de permanencia y también van a tener que señalizar adecuadamente esos espacios físicos para que la ciudadanía los conozca como lugares de memoria histórica y de alguna manera también contribuya a esa formación cultural de los ciudadanos y de las ciudadanas navarras.
Reconocer lugares de memoria histórica también va a significar deberes para aquellas personas que son titulares privados de esos bienes, que son bien titulares o poseedores de los bienes y derechos de esos espacios que vamos a declarar como lugares de memoria histórica. Por tanto, inscribir o declarar un lugar de memoria histórica va a conllevar obligaciones tanto para las administraciones como para los ciudadanos. La nueva ley de lugares de memoria histórica, por tanto, va a tener que regular muy sucintamente, muy en detalle, el proceso de declaración de estos lugares de memoria histórica y finalmente va a tener que desarrollar qué acciones de protección va a llevar a cabo en relación con los mismos. Bien. ¿Qué entendemos por, jurídicamente hablando, lugar de memoria histórica? Bueno, para empezar, el término lugar se conceptúa en el diccionario como un espacio físico, pero es verdad que la ley que tenemos hasta ahora no nos define qué sea lugar. ¿Qué se entiende por lugar? Lo único que hace es enumerar algunos espacios físicos según los acontecimientos de memoria histórica que hemos tenido o que se han llevado a cabo tiempo atrás. Menciona expresamente las fosas o enterramientos, entendiendo por estos los yacimientos delimitados que contienen restos humanos como consecuencia de enterramientos irregulares de cadáveres. También menciona los lugares de detención, aquellos lugares donde de forma temporal tuvieron lugar privaciones de libertad, de forma momentánea, como digo, siempre vinculados a esos hechos de la memoria histórica que ya regula propiamente la Ley Foral 33/2003. También menciona expresamente las obras públicas realizadas por esclavos. Bueno, la palabra esclavitud quizá no se atiene muy correctamente con la Convención Europea de Derechos Humanos, que en realidad determina que lo que está prohibido es trabajos forzados, la realización de trabajos forzados que puedan provocar una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica. Quizá las obras públicas realizadas por esclavos tendrían que ser obras de utilidad pública realizadas por aquellas personas en régimen de trabajos forzados, es verdad, sometidas a graves vulneraciones de derechos humanos. También menciona dos concretos lugares de memoria histórica a las que les da una especial protección. El Parque de la Memoria de Sartaguda, donde la Administración y el Gobierno se compromete a incluir una partida en los presupuestos del Gobierno de Navarra para que podamos realizar labores de conservación y de mantenimiento. Y también se cita de modo expreso el penal del Fuerte Alfonso XII, donde también parece, aunque no se incluya una partida expresa en los presupuestos generales, que los poderes públicos tienen que llevar a cabo medidas para su preservación. Bien, dicho esto, ¿quiere decir que la nueva ley de lugares de memoria histórica está limitada por la mención o la enumeración de lugares de memoria histórica que realiza la Ley 33/2013? No, de ninguna manera. Primero, que la ley no define la categoría de lugares de memoria, menciona algunos enclaves según acontecimientos de memoria histórica ocurridos. Tenemos las fosas, tenemos las obras públicas realizadas por personas en régimen de trabajos forzados y tenemos dos lugares concretos mencionados. Pero precisamente esta ley tiene que servir para analizar mediante un proceso de solicitud de oficio o a instancia de parte qué otros lugares de memoria histórica puede haber en la Comunidad Foral de Navarra que tienen que, por tanto, someterse o vincularse a un régimen o a un procedimiento de declaración e inscripción como lugares de memoria histórica. Para eso está esta ley, precisamente, para valorar que no solamente los lugares de memoria histórica que aquí aparecen mencionados, sino aquellos que puedan ser declarados, bien porque la ciudadanía conoce un espacio físico y tiene pruebas documentales científicas de que ahí acontecieron hechos de memoria histórica, puede tranquilamente solicitar esa declaración de lugares de memoria histórica que, por tanto, seguirá un proceso, ya lo vamos a ver ahora, de audiencia pública, de audiencia a las partes interesadas o afectadas por esos lugares de memoria histórica y, finalmente, y tras un informe vinculante de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, serán declarados e inscritos como lugares de memoria histórica. Por tanto, existe un listado que es numerus apertus,
cualesquiera lugares que se demuestre, que se pruebe que efectivamente son lugares de memoria histórica, porque allá acontecieron hechos de memoria histórica, podrán ser finalmente declarados por Gobierno de Navarra como tales lugares. Bien, por tanto, ¿qué acciones de protección se siguen, ¿no?, a estos lugares de memoria histórica? Bueno, pues he hecho una enumeración de lo que podría incluir ese cuerpo de texto que finalmente tiene que ser aprobado por el Parlamento de Navarra. Primero tendremos que regular el proceso de declaración e inscripción de estos lugares. ¿Y qué otras acciones podremos seguir? Pues la conservación y mantenimiento de los mismos, proceder a su señalización, proceder también a la realización de actos públicos de reconocimiento de los hechos que acontecieron en aquel momento, asociados siempre a los lugares de memoria histórica. Podremos realizar también actividades divulgativas, actividades de formación, culturales a la ciudadanía. Deberemos colaborar con los centros educativos, con las universidades, para poder fomentar precisamente la investigación en esta línea, en estas materias. También deberemos prever en los instrumentos de ordenación del territorio que hay unos lugares de memoria histórica que tendrán que tener un estatuto jurídico diferente y una especial protección, y tendrán que estar incluidos en esos digamos, proyectos de ordenación del territorio. También podremos proceder a localizar y exhumar cadáveres sitos en las fosas, que son lugares de memoria histórica ya expresamente enumerados en la Ley 33/2003. Y también, bueno, pues ocupo un último punto dedicado a la necesidad que pueda tener, conforme al principio de proporcionalidad, la Administración de proceder a la ocupación de bienes, a la adquisición de derechos, a realizar actividades expropiatorias si ese espacio físico denominado lugar de memoria histórica lo necesita. Bueno, bien. Procedimiento de declaración e inscripción de estos lugares. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que declarar en derecho e inscribir en derecho reconoce una situación jurídica a la que pueden vincularse una serie de acciones u omisiones por parte de la Administración pública. Declarar e inscribir en un registro ad hoc, por cierto, para los lugares de memoria histórica, determinará que vamos a dotar a ese lugar de memoria histórica de un reconocimiento singular y sujeción al régimen de protección establecido en la nueva Ley de Lugares de Memoria Histórica. Bien, para que podamos declarar un lugar de memoria histórica, lo primero que habrá que proceder es a su solicitud. Puede ser por parte del Gobierno de Navarra o también podrá ser a instancia de parte. Cualquier particular, cualquier ciudadano que pueda conocer un espacio y tenga datos suficientes, que eso los tendrá que valorar, que duda cabe, el Gobierno de Navarra, podrá ser declarado lugar de memoria. Esa solicitud ya permitirá incoar una serie de medidas cautelares, adopción de garantías precisas para su protección y conservación durante ese periodo de tramitación de la solicitud. Por ejemplo, si hay un espacio podría ser denominado lugar de memoria histórica y ahí se encuentra un edificio que lo íbamos a derribar, pues quizá habrá que proceder a la suspensión de ese derribo en tanto en cuanto se decide finalmente si ese espacio físico se puede conceptuar o no como lugar de memoria histórica. Por tanto, la Consejería o el órgano competente en materia de memoria histórica debe proceder a llevar consigo esas medidas cautelares mediante una resolución para el establecimiento de esa aplicación provisional ya del régimen de protección de lugares de memoria histórica. Evidentemente, podremos suspender el derribo de un edificio. Lo que no nos vamos a poner es hacer actos de memoria histórica, de reconocimiento de las víctimas en unos espacios en donde todavía no sabemos si se van a declarar o no como lugares de memoria histórica. Pero sí que es verdad que habrá que proceder a adoptar una serie de medidas cautelares porque, bueno, no sabemos si finalmente esos espacios se van a llamar lugares de memoria histórica y la Administración puede limitar ese dominio público en aras del interés general, como es en este caso la reparación y el reconocimiento de las víctimas de los hechos acontecidos en esos lugares de memoria histórica. Bien, habrá un acuerdo motivado de incoación de ese procedimiento que incluirá los siguientes extremos. Identificaremos el lugar, identificaremos cuáles son las partes del lugar que pueden ser declarados lugares de memoria histórica y además también tendremos que proceder a una delimitación cartográfica del mismo con sus correspondientes coordenadas geográficas. Tendremos que acompañar a ese documento, a ese acuerdo, una justificación, claro, documental, científica, testimonial o de cualquier otro tipo
que nos pueda ayudar, que pueda ayudar a convencer al Gobierno de Navarra de que efectivamente ahí hay un lugar de memoria histórica y no un mero espacio físico o un mero espacio científico, cultural. Bueno, la adopción de garantías precisas para su protección y conservación vuelven a ser las medidas cautelares de las que hemos hablado anteriormente. Ese acuerdo también tendrá que decir, bueno, si se va a suspender un edificio, no lo suspendamos, no lo derribemos. Bueno, habrá, por tanto, claro, principio de contradicción, ¿verdad? Si vamos a incoar un procedimiento de declaración de un lugar de memoria histórica, tiene que conocerse. Tendrá que haber un trámite de audiencia pública donde el Gobierno de Navarra dé oportunidad a las partes interesadas, a aquellas personas, por ejemplo, que sean titulares o poseedores de bienes que vamos a posiblemente declarar como lugares de memoria histórica. Bueno, pues habrá un trámite de audiencia a estas personas que tengan un interés legítimo. Incluso no necesariamente tienen que ser titulares o poseedores de esos bienes que vamos a declarar lugares de memoria histórica. Pueden tener un interés legítimo porque viven al lado de ese espacio y porque están interesados, por ejemplo, en saber qué acciones va a llevar a cabo la Administración en relación con estos espacios físicos. Y cómo no, tendrá que haber un trámite de audiencia al municipio donde radique el lugar, porque podemos estar hablando de espacios físicos de titularidad privada o no. Bueno. Habrá publicidad sobre la inscripción de estos lugares de memoria histórica. Una vez que hemos terminado este procedimiento, el Gobierno de Navarra tiene que dictar una resolución del proceso de inscripción a propuesta vinculante de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de memoria histórica. La Comisión Técnica de Coordinación en materia de memoria histórica se regula ya en la Ley 33/2013 y tiene una de sus funciones primordiales esta, la de poder determinar, ¿verdad?, de forma vinculante la procedencia o improcedencia de la declaración de un espacio físico como lugar de memoria histórica. Ese acuerdo es vinculante y finalmente tendrá que publicarse en el Boletín Oficial de Navarra para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan conocerlo. Bien, una vez que hemos declarado estos espacios físicos como lugares de memoria histórica, la siguiente acción que vamos a realizar es la de su conservación y mantenimiento. Es verdad que la Ley de Memoria Histórica solamente alude a la necesidad de conservar o mantener, como hemos dicho, el Parque de la Memoria de Sartaguda y también el Fuerte de San Cristóbal. Parece que hay una mayor protección o parece que hay un mayor interés por financiar el Parque de la Memoria de Sartaguda que el Fuerte de San Cristóbal. Bueno, esto es absolutamente discrecional. Creo que en la nueva ley el Gobierno de Navarra tendrá que determinar si vamos a dar mayor o menor protección a unos espacios que a otros. Yo también creo que sí, que debemos de determinar si hay espacios físicos que por su importancia, por su interés, por su relevancia, evidentemente hay que protegerlos más, hay que conservarlos más que otros. Quizás hay espacios físicos, estoy pensando, imagínense, en un aparcamiento, ¿no?, donde tenemos un montón de coches y efectivamente ahí ocurrieron acontecimientos de memoria histórica, pero tenemos un parking. Pues quizá hay que iniciar acciones de señalización de ese espacio físico, pero quizá no nos tenemos que poner a proteger su conservación y mantenimiento, porque ya lo conservamos y lo mantenemos de otra manera, ¿no? Bueno, entonces la Consejería competente en materia de memoria histórica será la responsable, en todo caso, de las acciones pertinentes que garanticen la conservación y el mantenimiento de cualesquiera espacios físicos declarados lugares de memoria histórica. A su vez, claro, la ley foral insta a que la Administración tenga medios y recursos para realizar estas acciones de conservación y mantenimiento. ¿Qué otras acciones podemos llevar a cabo? La señalización, evidentemente, ¿no? Ya se regula en la Ley Foral de Memoria Histórica la posibilidad de que el Gobierno de Navarra señalice obras realizadas mediante trabajos forzados. Como he comentado anteriormente, uno de esos espacios físicos es el de las obras de utilidad pública realizadas por personas en régimen de trabajos forzados. Bueno, para estos ya se habla de la necesidad de que el Gobierno de Navarra señalice, incoe un expediente administrativo de señalización de estos espacios, regulando cuántos esclavos, cuántas personas trabajaron allí en régimen de trabajos forzados, qué condiciones de vida tenían estas personas y cuántos datos ayuden a conocer de alguna manera la memoria histórica de Navarra. Evidentemente, la nueva ley de lugares de memoria histórica yo creo que tiene que ampliar, ¿verdad?, este espectro y deberá instar al Gobierno de Navarra a proceder mediante resolución a la apertura de cuantos expedientes de señalización
hablemos según lugares de memoria histórica tengamos. Yo creo que esto es muy bueno porque ayuda a que la ciudadanía pueda conocer la historia, la memoria histórica de la Comunidad Foral de Navarra y, por tanto, habrá que proceder a señalizar todos aquellos espacios físicos que sean posibles. Evidentemente, habrá que comunicar también a los propietarios, a los titulares privados de esos espacios físicos declarados ya lugares de memoria histórica sobre la oportunidad de proceder a esa señalización y a las acciones que la Administración llevará a cabo, siempre conforme al principio de proporcionalidad. Lo ideal es que todas estas actuaciones se realicen conforme a consenso, actuaciones mediadas, sin más problemas. Bien. En cuanto a la realización de actos públicos de reconocimiento de esas víctimas, ¿verdad?, de la represión franquista, la Ley Foral de Memoria Histórica reconoce, por un lado, la gran labor que realizan las asociaciones, las fundaciones, entidades académicas en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia. Determina también la necesidad de que el Gobierno de Navarra impulse actos de reconocimiento necesarios para rehabilitar la memoria tanto de las personas que han sido asesinadas como de las personas que han sido represaliadas, ¿no?, que han sufrido la represión y que han sido, como dice la ley, objeto de humillación ejemplarizante. Es evidente que esta ley foral de memoria histórica está hablando de actos de reconocimiento de las víctimas, de los fallecidos que fueron cargos públicos y fueron asesinados, pero también tendremos que pensar que en la nueva ley esos actos de reconocimiento de estas víctimas deberán ir asociados a lugares de memoria histórica. Tendremos que aprovechar esos lugares de memoria histórica y los acontecimientos que tuvieron lugar allí para hacer este tipo de actos de reconocimiento. También, por supuesto, se podrá proceder a la colocación de placas, de monolitos o de menciones específicas en esos lugares asociados a la memoria histórica de Navarra. Realización de actividades divulgativas. Yo creo que esto es muy importante también, ¿no? Es una labor de la Consejería competente en materia de memoria histórica establecer medios de difusión, de divulgación, de interpretación de lo acaecido ya en esos lugares de memoria histórica. Para ello se podrá contar con la participación, que duda cabe, de los entes locales, de las asociaciones, de las fundaciones, de las universidades, en la medida en que hayan promovido la dignidad de las víctimas de la represión a partir de ese golpe militar de 1936. En cuanto en materia de educación e investigación, se deberán incorporar, que duda cabe, contenidos de la memoria histórica de Navarra, pero ya asociados a los lugares de memoria histórica en las distintas fases curriculares, primaria, secundaria, bachiller, y también en las asignaturas, en aquellas asignaturas cuyos contenidos estén asociados a la historia de Navarra y, en este caso, también asociada a los lugares de memoria histórica. Se deberán incorporar planes de formación del profesorado que promuevan la adaptación científica, didáctica y pedagógica a los contenidos de la memoria histórica asociados a los lugares de memoria histórica. Y en relación con los estudios universitarios, pues también habrá que analizar si es posible incorporar estos contenidos de memoria histórica asociados a los lugares de memoria histórica en aquellas materias que sean pertinentes, así como también fomentar la investigación, la creación de proyectos de investigación en los que se puedan participar las universidades públicas, las instituciones, los entes locales, dedicadas precisamente a impulsar la memoria histórica de Navarra, pero asociada a esos lugares de memoria histórica. Otra actuación muy importante es la protección que le demos a los lugares de memoria histórica en relación con los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico. Si vamos a realizar una planificación territorial de la Comunidad Foral de Navarra o de Pamplona, tendremos que tener en cuenta que existen unos espacios físicos que han sido declarados lugares de memoria histórica y tendremos que darles una protección especial. Tendremos que incluirlos como espacios físicos cuya declaración esté pendiente de resolución, o aquellos espacios físicos que ya hayan sido declarados lugares de memoria histórica. Por tanto, la Consejería competente en materia de memoria histórica tendrá que emitir un informe vinculante a los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a esos espacios. ¿Para qué? Para protegerlos si todavía no han sido declarados lugares de memoria histórica, o para tenerlos en cuenta precisamente a efectos de esas acciones de planeamiento territorial.
Localización y exhumación de cadáveres sitos en fosas. De esto ya nos habla la Ley de Memoria Histórica, porque insta ya a las administraciones públicas a promover la localización y exhumación de cadáveres sitos en fosas situadas dentro de la Comunidad Foral de Navarra. Evidentemente, la Administración tendrá que tomar acuerdos con los entes locales en relación con aquellos espacios físicos ubicados en esos entes locales. Y lo tendrá que hacer en la medida de lo posible si se trata de espacios de titularidad privada, de conformidad o adoptando acuerdos con los particulares. En su caso, y de manera subsidiaria, y ojalá que no sea así, acordando el ejercicio de competencias incluso expropiatorias precisas para el cumplimiento de los fines previstos. Si tenemos un espacio físico que es declarado lugar de memoria histórica y hay que proceder a la expropiación de bienes, a la conservación, al mantenimiento, a la posible realización de visitas públicas, pues quizá tendremos que acordar con los particulares que podrá haber unos horarios de visitas públicas, cuándo podrán llevarse a cabo, cuándo podrán molestar menos también, ¿verdad?, a esas personas o a esos particulares que son titulares de bienes o derechos declarados lugares de memoria histórica. En todo caso, lo ideal es llegar a acuerdos y a consensos sobre esta materia. Y el último punto, que tiene que ver con la expropiación, bueno, pues es el punto quizás más polémico, ¿verdad? Porque evidentemente lo que justifica que la intervención de la Administración en esos espacios físicos declarados lugares de memoria histórica es la finalidad de la ley, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la ley? Una vez más, reparar, reconocer a esas víctimas de la represión franquista, formar a la ciudadanía en la tolerancia, en las libertades, formar a la ciudadanía en que no se pueden volver a producir estos hechos. Bien, pues este es un interés general, un interés de utilidad pública que justifica la limitación del dominio público por parte de la Administración. Evidentemente, esa limitación del dominio público tiene que estar siempre justificada, tiene que ser un proceso jurisdiccional, legal, y sobre todo tiene que garantizar el principio de proporcionalidad, que haya necesidad de proceder a un derribo de obra, que haya necesidad de intervenir realmente en aras de la utilidad pública o el interés social, que tenga esa intervención. En todo caso, la declaración de utilidad pública autoriza a la Administración para resolver sobre la necesidad concreta de ocupar bienes o adquirir derechos, pero tendrá que llevar consigo una serie de trámites previos. Habrá que formular previamente cuáles son los bienes y derechos objeto de expropiación. Tendrá que haber de nuevo un trámite de información pública. Tendremos que oír a las partes tendrán que aducir razones o tendrá que llegarse a acuerdos, ¿verdad?, sobre la manera o la necesidad de intervenir, y se tendrá que publicar en el BON la posibilidad de expropiar bienes o derechos. Se podrán presentar alegaciones y, finalmente, se llegará a un acuerdo por parte del Gobierno sobre la necesidad de expropiar. Bien, hasta aquí llego en relación con las actuaciones. Es evidente que el cuerpo de texto, no me da tiempo, ¿verdad?, pero sí que tendrá que incluir de alguna manera la posibilidad de establecer los recursos administrativos pertinentes contra las decisiones que pueda tomar la Administración. También se tendrán que regular y detallar las sanciones que se puedan llevar a cabo por incumplimiento tanto de los particulares como de los entes locales de las decisiones que haya tomado la Administración en relación con las actuaciones de esos espacios que puedan ser declarados lugares de memoria histórica. Y hasta aquí llego. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias. Hasta luego.